Familia, muy pero muy buenas noches para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Hoy es miércoles y como todos los miércoles es nuestra cita de los profesionales y empresarios comprometidos PEC. El pasado miércoles finalizamos un ciclo temático titulado Contagio Positivo. Durante todo el mes de mayo abordamos los temas concernientes a las emociones y cómo debíamos manejarlas. El último tema que vimos fue un cineforo con la película 100 metros. Estas son algunas de las imágenes de nuestro ciclo anterior. En medio de un momento angustiante, en medio de un momento de tristeza, no optó seguramente por la alternativa, por aquella por la cual optamos muchos. Muchos preferimos reprimir esa emoción y disimularla delante del entorno que nos rodea, por diferentes motivaciones, porque nos gusta guardar imagen, porque seguramente preferimos optar porque nuestra apariencia delante de los demás se vea respetable, se vea admirable, y entonces optamos justamente por reprimir las emociones. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, el manejo adecuado de las emociones está directamente relacionado con nuestra comunión con Dios. Y es inevitable que cuando nos encontramos con dificultades para manejar nuestras emociones, no tengamos que preguntarnos primero cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo. Porque es que el control de las emociones no es responsabilidad solamente de nuestro carácter, o es un tema de voluntad, es un tema también del dominio, de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo. Muchas personas asumen que existen emociones negativas. Es una clasificación que la psicología tiene. Sin embargo, el nombre de emociones negativas muchas veces se relaciona con que es mejor no sentirlas. Y realmente no es eso. Las emociones las experimentamos y somos saludables en la medida en que las logramos identificar y tramitar. Sin embargo, las famosas emociones negativas también tienen un propósito. Cuando las manejamos bien, traen beneficios para nuestra vida. Extraordinarias imágenes de lo que fue nuestro ciclo temático del mes de mayo, Contagio Positivo. Quiero recordarles a todas las personas que posiblemente puedan estar interesadas en cualquiera de nuestros temas que hemos visto en nuestra programación virtual, podemos ir a nuestra parrilla de programación, ubicar el tema y compartirlo, ya sea vía WhatsApp, correo electrónico. Usted puede enviar el link del video de interés para cualquiera de las personas que a usted considere pueda interesar. Entonces, no olvide compartir el link, no solo de este video, sino de los que ya hemos visto semanas atrás. Hoy comenzamos un nuevo ciclo temático titulado Habilidades críticas para profesionales eficientes. Y justamente hoy me acompaña Jessica Delgado desde México. Vamos a estar conduciendo esta reunión virtual el día de hoy. Nuestro tema de hoy, todo lo que tiene que ver con la creatividad y la recursividad, es lo que justamente vamos a abordar en esta reunión virtual. Y quiero preguntarle a Jessica una pregunta que hicimos justamente en nuestras redes sociales el fin de semana. Y es, ¿alguna vez has pensado, Jessica, la influencia que tiene el trabajo que tú desempeñes? Pues quisiera conocer tu respuesta. Bienvenida, Jessica. Muy buenas noches para ti. Bueno, muy buenas noches, familia PEC, bienvenidos a este inicio de ciclo que tenemos durante este mes de junio. Buenas noches, Felipe, qué alegría saludarte, y respondiendo a tu pregunta, sí me he detenido a reflexionar acerca del impacto que tiene el trabajo que realizo. Normalmente he pensado si tiene un valor agregado no solamente para mi vida, sino también para mi familia, para mi entorno social, para las personas que me rodean. También he pensado si está generando un bien común, si logro mantenerme motivada en relación a mi trabajo y mantener motivada a las personas o al equipo que me rodea. Es muy interesante que ustedes y yo pensemos y reflexionemos constantemente en ello.
Aún en este momento recuerdo un poco la historia o la vida de las ardillitas, de las ardillas. Ellas son animales con una energía natural. Ellas todo lo que hacen lo hacen con una pasión natural impresionante. Y recogen así, apasionadas y enérgicas, el alimento para almacenarlo para cuando llegue el invierno. Lo interesante de ellas es que ellas piensan en el bien común. Las ardillas no solamente guardan el alimento para ellas, sino para los animalitos que las pueden rodear. Se mantienen motivadas, creen que su trabajo es reconocido porque pues en su entorno natural encuentran quienes tienen provecho de su trabajo. Las ardillas desarrollan un trabajo constante, orgánico, natural, con una motivación propia, con una motivación que no cesa y con una pasión única. Entonces, Felipe, la verdad es que sí pienso, sí reflexiono en el impacto que genera el trabajo que todos realizamos. Así que, pues pensando en esto, quiero dejarlos con Felipe para que disfrutemos de este primer tiempo de oración. Y quiero invitarte ahí donde te encuentras a que vayamos rápidamente al manual de vida, al libro de Isaías, capítulo 55, versos del 8 al 9. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero invitarte para que ahí donde te encuentras vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y encomendar a Él toda la enseñanza que quiere brindarnos en este día. Amado Padre Celestial, en esta noche, cuán bueno es venir delante de ti, Señor. Y venimos a ti, Señor, porque no hay otra necesidad más grande en nuestra vida que de conocer tus pensamientos. Tus pensamientos trascienden, Señor. Tus pensamientos son muy altos y muy grandes, como lo dice tu palabra. Por eso hoy queremos, Señor, pedirte a ti que nos permitas conocer los pensamientos que tienes para cada uno de nosotros. Ese es nuestro anhelo, vivir para hacer tu voluntad. Que nuestra vida, Señor, sea enmarcada, basado, Señor, en todo lo que tú tienes pensado para cada uno de nosotros. Se acerca en lo secreto de papá, lejos de la muchedumbre, me acaricia tu verdad, donde siempre es nuestro encuentro, ahí te quiero escuchar, sin excusas ni pretextos, solo tu rostro contemplar. Vengo a buscar de ti, mi Dios. Yo sé que mi tesoro eres tú. Una cosa demandado y buscaré, que todos mis días esté ante ti y que pueda mirar tus ojos de amor y entender lo que quieres tú para mí. Y me acerco
que todos mis días esté ante ti. Así es, Señor, y por eso venimos delante de ti, Padre de los cielos, para que seas tú afirmando nuestros corazones conforme a tu palabra, para que seas tú, Señor, mostrándonos el camino que debemos recorrer. Hoy te pedimos que tomes este tiempo, Señor, los testimonios, el tiempo de enseñanza, Señor, la predicación que tienes para nuestro corazón en esta noche, Señor, y cada uno de los momentos especiales de esta reunión. Te lo pedimos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y en Cuéntanos qué está pasando, hoy tenemos desde Quito, Ecuador, a Tatiana Uribe, quien tiene un invitado muy especial. Él es Cristian Rivadeneira. Bienvenidos. Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en esta noche. Hoy tengo un invitado muy especial desde la ciudad de Manta. Él es Cristian Rivadeneira, ingeniero agroindustrial con un máster en avances en seguridad de alimentos y se desempeña actualmente como docente. Cristian, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y para iniciar quisiera preguntarte cómo ha sido tu proceso para encontrar tu sentido de trascendencia. Buenas noches, querida Tatiana y querida familia PEC. Gracias por la invitación. Hablando de mi proceso, yo soy de la ciudad de Santo Domingo. Me vine a vivir a Manta por cumplir un sueño que era el ser futbolista. En ese camino se presentaron muchos inconvenientes, pero creo que dentro de esos inconvenientes se presentó conocer a Dios en mi primer semestre. Al ir estudiando mi carrera, me fui enamorando de la carrera y a mitad de la carrera comienzo a participar en unos proyectos de investigación con investigadores internacionales y comienza a despertarse en mí el sentido por la investigación y la docencia, el ser ayudante de cátedra. Entonces mi propósito comienza a darle un nuevo sentido, en este caso de quizás el sueño de ser futbolista, a tener un sentido por la docencia y la educación. Chévere, Cristian. Bueno, ahí fuiste descubriendo ese propósito y quisiera que nos cuentes, una vez que lo descubriste, cuáles han sido esos logros que has podido alcanzar, pero también qué obstáculos has tenido que superar. Bueno, una vez que me graduó de la universidad, obviamente con este sueño que ya tenía de ser docente, me planteo estudiar una maestría y comenzó a postular en becas a nivel internacional. En ese sentido, gano una beca para ir a estudiar a España. Estaba trabajando y había logrado trabajar en la Secretaría de Educación Superior, la CENESID, y viajo a España. Fue un dilema poder sacar la visa por documentos y toda la situación. Logro graduarme, en este caso, en España y regresar a trabajar en la universidad. ¿Qué logros pude alcanzar con este trabajo, con esta profesión? Logro regresar a trabajar a la universidad, a ser docente, a comenzar a hacer mi carrera en la docencia, pero en ese camino también se presentaron muchos problemas. Estoy actualmente estudiando un doctorado y el año pasado viajé a España por mi doctorado y regreso acá a Ecuador. Viene la pandemia
me contagio de COVID, me sacan del trabajo, luego me da dengue y estaba en una situación bastante difícil. Es ahí cuando decido en este caso creerle a Dios en sus promesas, en sus procesos, y viene algo más trascendental, porque regreso a trabajar en la universidad por un milagro por parte de él, pero regreso a ser coordinador académico de la maestría de la facultad y actualmente también presidente de la comisión académica de la facultad. Bueno, muy interesante todo esto que has podido vivir, sobre todo en este año que ha sido tan atípico y tan diferente. Y para cerrar, quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que puedes dejar una huella que trascienda en las personas que te rodean? Yo creo que para poder dejar una huella que trascienda en las personas, lo más importante es que todo lo que vamos a hacer, todo lo que soñamos, cualquiera que sea tu sueño, lo comiences a hacer con amor. Yo creo que a través de la educación en la que hoy me desempeño, que es la docencia universitaria, cuando converso con los jóvenes y veo sus planes, veo sus futuros y veo una juventud bastante pobre de sueños, yo siempre trato de que soñemos en grande, de que nuestros sueños no se detengan por la condición económica o familiar o social que se viva. Cuando comenzamos a creer en el Dios que tenemos, comenzamos a creer en los sueños que tenemos. Yo creo que esa es una manera de poder trascender y contagiar al mundo de la luz que necesita ser encendida en medio de todas las necesidades que hoy estamos viviendo. Cristian, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y quiero invitarlos a todos a que hoy pensemos, ¿no?, en la importancia de encontrar nuestro sentido de trascendencia. Una feliz noche y continuamos con nuestra reunión de profesionales y empresarios comprometidos. Y antes de dar paso a nuestro tema central, nuestro tema principal de esta noche, quiero dejarlos con una nota introductoria. Roberto Cordón, misionero de la ICT en Quito, Ecuador, nos hizo una nota justamente hablando acerca de todo lo que tiene que ver con la creatividad y la recursividad. Adelante, Roberto, bienvenido. Cuando hablamos de sentido de trascendencia, la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que el trabajo que cada uno de nosotros y nuestros colaboradores hace sea reconocido, sea valorado, valga la pena, tenga trascendencia? Quiero darles 8 recomendaciones para responder esta pregunta. Lo primero, debemos lograr que el trabajo que desarrollamos tenga significado, que sea inspirador, que motive nuestro día a día y que también motive a nuestros colaboradores. Lo segundo, lograr que cualquier actividad que llevemos a cabo sea de utilidad. Esto quiere decir que lo que hacemos ponga un granito de arena para cumplir los objetivos en nuestra empresa, en nuestra sociedad en general. Lo tercero, tenemos que estar dispuestos a cumplir nuestros compromisos con nuestros clientes, con nuestra empresa, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Recordemos que nuestra palabra tiene valor. Lo cuarto, vivir principios y valores que guíen nuestras vidas. Esto desde las actividades más sencillas que hacemos hasta las más complejas, en lo privado y en lo público. Lo quinto, aprender a trabajar en equipo. Es muy importante poner siempre lo mejor de nosotros. Recordemos que las debilidades de unos son suplidas con las fortalezas de otros. Sexto, tener como primer pensamiento en nuestras vidas el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Séptimo, ser previsivos. Pensemos un poco como piensan las ardillas, que preparan todo lo que necesitan para el invierno en épocas de abundancia como lo es el verano. Para cuando hay escasez, ellas están siempre listas. Lo octavo, convertirnos en el mejor animador de nosotros mismos, de nuestros planes, de nuestras metas, de nuestros objetivos, de los objetivos de nuestros colaboradores. Pensemos siempre que es tarea de todos identificar el valor trascendental que tiene lo que hacemos, a veces por muy operativo, estratégico que sea nuestro trabajo, ya que de esto depende el resultado que obtengamos de él. Hoy en día, hablar de productividad y competitividad, lejos de ser solo un tema de moda, se ha convertido en uno de los principales indicadores para medir el desempeño de las organizaciones y de sus colaboradores. Pero más allá de cumplir los números, está el hecho de analizar el impacto que tiene lo que hacemos, incluso lo que dejamos de hacer en nuestra vida diaria. Estar conscientes de que como esto repercute de manera importante en la vida de otras personas,
es lo que le da un verdadero valor, un verdadero significado al trabajo que realizamos. Y en Directo al Corazón seguimos aprendiendo sobre importantes habilidades eficaces para convertirnos en profesionales que puedan estar a la altura de las diferentes expectativas que tenemos en medio del entorno en el cual nos desenvolvemos. Y es por esa razón que en esta oportunidad quiero que abordemos lo que tiene que ver con la recursividad y la creatividad, habilidades que sin duda alguna nos permiten marcar la diferencia. Qué importante es aprender a ser recursivos. Vivimos, muchos de los que me están escuchando, en países justamente latinoamericanos, donde tenemos frases como por ejemplo esta: lo que no sabemos, nos lo inventamos. Frases muy utilizadas, por lo menos esta aquí en Colombia. Y efectivamente es así. Para muchas cosas somos o hemos aprendido a ser recursivos. Creo que las mismas circunstancias que muchos hemos tenido que vivir, pues nos han impulsado a esto. Lamentablemente, también hay que decirlo, este tipo de habilidades son canalizadas hacia lo malo, hacia lo destructivo. Pero qué importante es poder entender que tenemos habilidades como estas, como por ejemplo lo es la recursividad, lo es la creatividad, que efectivamente nos pueden ser muy útiles si sabemos canalizarlas, si sabemos explotarlas en pro de alcanzar aquellos objetivos que nos hemos propuesto. Y es por eso que vale la pena hablar de lo que representa la recursividad, de lo que representa la creatividad. Pero como punto de partida de esto que quiero compartirles hoy, pues vale la pena revisar lo que nos cuenta la Biblia. Y es que esto, por supuesto, que es heredado. Y es heredado de nuestro Dios Padre, que efectivamente es el creador por excelencia. Vale la pena revisar lo que dice la Biblia a la luz de el primer capítulo del primer libro de la Biblia, el primer capítulo de Génesis, en el versículo 27, cuando nos dice la palabra de Dios: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y es que efectivamente fuimos creados a imagen de Dios. Vale la pena con esto resaltar que el primer creativo por excelencia, pues sin duda alguna es el Señor. Pero de la misma manera me dice aquí el verso 27 que fuimos creados a imagen de Dios. Es por esa razón que esa misma capacidad inventiva que efectivamente tuvo Dios para crear los cielos y la tierra, con todo lo que nos relata el libro del Génesis, del paso a paso de cómo fue creado cada elemento, cada, podríamos decir, recurso que hoy en día podemos disfrutar, pues esa misma inventiva es aquella que ustedes y yo tenemos. Eso también es lo que me está queriendo decir este versículo 27 cuando me dice que a su imagen fui creado, varón y hembra, es decir, hombre y mujer, fueron creados a imagen de Dios, con la misma capacidad inventiva, con la misma, podríamos llamarlo así, capacidad creativa que caracterizó, por supuesto, a Dios, nuestro Creador. Esa misma capacidad, esa misma facultad es la que ustedes y yo llevamos inherente a nosotros. Claro, por supuesto, seguramente salta la pregunta de, bueno, y si yo tengo esa misma capacidad inventiva, ¿por qué a veces siento que como que no tengo cómo proyectarla? ¿Por qué a veces siento que no fluye? Pues lo cierto es que vale la pena revisar de qué manera es que yo debo hacer uso de esta capacidad recursiva, inventiva, creativa, como parte de aquellas habilidades que me harán un profesional verdaderamente eficaz. Y lo primero que vale la pena frente a esto tener en cuenta es aquello que planteaba muy bien el científico matemático Johann Kepler. Y Johann Kepler afirmaba algo que me llama profundamente la atención. Decía él: yo tengo que descubrir la información que Dios ha creado para posteriormente descubrir la mía. Qué importante esto, entender que debo primero pensar los pensamientos de Dios para después pensar los míos. Ese debe ser, sin duda alguna, el punto de partida de mi capacidad inventiva, de mi capacidad creativa o incluso de mi capacidad recursiva. El entender que primero debo pensar los pensamientos de Dios. Y es que cuando yo pienso los pensamientos de Dios en primer lugar, entonces, fruto de lo que ya por Él fue creado, es que ustedes y yo podemos hacer uso de dicha capacidad inventiva para poder desenvolvernos y para poder ser recursivos y para saber efectivamente resolver frente a muchas necesidades que tenemos. Los seres humanos, no cabe duda de que venimos de un creador y ese creador colocó en nosotros ese mismo potencial,
para poder crear, para poder inventar. Potencial a veces que dejamos dormir y entonces por eso nos estancamos en vez de encontrar soluciones a aquellos problemas. Más nos especializamos en buscarle problema a las soluciones que soluciones a los problemas. Pero lo cierto es que sí tenemos esta capacidad. Si usted revisa, toma un objeto, como lo ilustramos a través de nuestras redes sociales previo al programa de hoy, pues usted puede tomar un objeto y seguramente puede encontrar un sinnúmero de ideas, de utilidades que puede darle a su objeto distinto a aquello para lo cual estamos acostumbrados a usarlo. Una cuchara, por ejemplo, por tomar como ilustración un cubierto. Yo me he dado cuenta que las cucharas, las mujeres muchas las cargan en su bolso. Eso descubrí hace poco. Y descubrí que las cargan en su bolso porque, por ejemplo, les sirve para encrespar las pestañas. Un cubierto, que efectivamente todos sabemos para qué se usa, pues resulta que tiene otro tipo de funciones. A eso me refiero con esa capacidad recursiva, inventiva, que puede salir a la luz si aprendemos a canalizarla. Y el punto de partida para saber canalizarla, pues es entender que yo no puedo perder de vista, yo no puedo dejar de alzar mis ojos a los cielos y reconocer quién es el creador por excelencia. Y como bien lo ilustraba Kepler, pues se hace necesario primero pensar los pensamientos de Dios para con base o como punto de partida de los pensamientos de Dios poder entonces pensar los míos. Por eso entonces quiero que hoy analicemos diferentes aspectos, teniendo esta introducción como punto de partida, pues diferentes aspectos que nos pueden llevar a ser más creativos, más recursivos. Y quisiera ilustrarlo a la luz de lo que me cuenta la Biblia frente a las funciones que cumple aquel que trabaja la tierra, aquel labrador de la tierra. Por eso les voy a pedir que nos dirijamos al libro de Isaías, en el capítulo 28. Y dice la Biblia a partir del versículo 24 en adelante de la siguiente forma: el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara, y el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y es que no cabe duda que Dios está en todo cuanto existe, inclusive en estos elementos que pueden ser completamente ajenos a muchos de nosotros, en lo que tiene que ver con este proceso de labranza de la tierra. Pero allí también me dice la Biblia, a la luz del profeta Isaías, que está Dios. Y yo quisiera resumir esto que acabamos de leer a la luz de Isaías 28 en tres aspectos importantes, tres consejos prácticos en aras de poder ser recursivos, de poder ser creativos. Repito, habilidades importantes de un profesional eficaz. ¿Cómo lo podemos extraer de esto que acabamos de leer? Pues justamente lo vamos a hacer a continuación. En primer lugar, refiriéndonos a la importancia de quebrar los terrones, porque es lo primero que me dice aquí la palabra de Dios, aprender a quebrar los terrones. Si yo quiero ser inventivo, si yo quiero ser recursivo, repito, habilidades que puedo desarrollar porque fui creado a imagen y semejanza de Dios, lo primero que vale la pena tener en cuenta es la necesidad de quebrar los terrones, tal y como me lo dice aquí el profeta Isaías. ¿Qué representa necesariamente quebrar los terrones? Pues quebrar los terrones es el proceso que se lleva a cabo en el arado de la tierra. Cuando se ara la tierra, antes por supuesto del proceso de la siembra, se hace necesario quebrar, romper aquellos terrones que están en la tierra y que pueden afectar el proceso de la siembra, por supuesto también el proceso de la cosecha. Pero ¿qué representa quebrar los terrones? Quebrar los terrones no es otra cosa distinta con aprender a desarrollar una cultura de limpieza, una cultura de eliminar el desorden, de eliminar aquellas cosas que efectivamente ya no se usan o que por una u otra razón terminan siendo tóxicas. Yo no puedo pretender ser una persona inventiva si no tengo un espacio apropiado para inventar o para crear.
Yo no puedo pretender ser una persona recursiva si el escenario no es el escenario indicado para ello. Y es que el desorden no es un lugar apropiado para que las cosas puedan darse. Y a veces la tendencia de los seres humanos es a quedarnos muchas veces guardando aquellas cosas que uno conserva inclusive por años, por ejemplo, refiriéndonos a objetos como la ropa, como muchos otros objetos allí, elementos que seguramente nos acostumbramos a conservar porque en algún momento para algo pueden servir. Esa, digamos, es la justificación que siempre le damos. Pero qué importante es aprender a eliminar, a limpiar aquellas cosas. Eso representa romper los terrones que definitivamente no sirven. Terrones que a veces están allí y que de alguna manera afectan ese proceso de establecer algo nuevo. Por eso la importancia de aprender a romper dichos terrones. En la vida, pues seguramente en muchas de las casas de los que me oyen existe un cuarto de Saralejo. Y un cuarto de Saralejo es aquel cuarto que en otras partes se conoce como el famoso ático. Un cuarto que tenemos todos allí y que es un cuarto que podríamos denominarle el cuarto de uno nunca sabe. Uno nunca sabe para qué le va a servir a uno este medio tarro de pintura seca. Seguramente ya no sirve para nada, pero guárdalo allá en ese cuarto, porque en algún momento vamos a necesitar de ese medio tarro de pintura seca. Guárdelo allá, que para algo nos va a servir. El famoso cuarto de uno nunca sabe. Y a veces todos tenemos un cuarto así, lleno de cualquier cantidad de cosas que seguramente ya no sirven, que perdieron su uso hace muchísimo tiempo, pero hay que guardarlas allí. Esto, que de una manera gráfica evidencia lo que es esa falta de cultura, esa falta de costumbre de eliminar lo que no sirve, pues es algo que también podríamos aplicar para cada una de nuestras vidas. Porque el ser humano tiende a ser así, a guardar por si las moscas, hay que conservar esto. Y eso representa los terrones de la tierra. ¿Cuántas cosas allí que todavía existen, pero que no les damos ningún uso y que evitan que podamos ejercitarnos en nuestra capacidad creativa, en nuestra capacidad recursiva? Si yo tengo una ropa en el closet que no me pongo hace más de 6 meses, es probable que no me la vaya a volver a poner. Pero es la manera como nos hemos acostumbrado a vivir. Y entonces tratamos de darle un uso más de la cuenta a aquello que pues literalmente ya es inservible y que necesariamente hay que eliminar. Esto también aplica, por supuesto, para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas tóxicas, a lo que podríamos denominar como parásitos, desafortunadamente todavía hay en nuestro corazón? Esos son los terrones de la tierra. Y queremos crear y queremos inventar, queremos sembrar la semilla, pero desafortunadamente todavía hay esos terrones en el corazón que necesariamente tenemos que tomar la decisión de romper. Esos son parásitos que están allí. Bien dice el sabio Salomón, a la luz del libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, en el versículo 1, que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura a aquel que es considerado como sabio y honorable. Esas moscas muertas, esos parásitos, o en los términos de la tierra, esos terrones, son aquellos que impiden que ustedes y yo verdaderamente podamos tener el escenario propicio para ser recursivos, para crear, para inventar, para potencializar aquellas habilidades que efectivamente tenemos. Por eso hay que romper los terrones. Y romper los terrones es ese proceso de arado en la tierra que ustedes y yo no podemos dejar de hacer. Y que en la medida en que los tomemos en cuenta, que en la medida en que los aprovechamos, que en la medida en que nos concientizamos de dichos parásitos, de ese cuarto de Saralejo que efectivamente no nos sirve y que necesariamente hay que limpiar, en esa medida pues contamos con el escenario indicado para crear, para proyectarnos, para emprender. Pero no pretendamos hacerlo en medio del desorden. Bien dice el apóstol Pablo a la luz de 1 Corintios en el capítulo 14 que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios no es un Dios de desorden. Y cuando en Génesis 1 me cuenta la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía,
necesariamente Dios empezó a separar. Entonces me dice allí el capítulo 1 de Génesis que separó, por ejemplo, la luz de las tinieblas, porque evidentemente no hay compatibilidad entre una cosa y otra, había que separar. Y esa es la invitación que yo les hago, porque todo esto representa romper los terrones, la necesidad de separar lo uno de lo otro, la necesidad de no pretender convivir con el desorden, pero de esa misma manera pretender proyectarme, inventar, ser recursivo frente a las soluciones que debo encontrar a mis problemas. El primer paso tiene que ver con romper los terrones. Rompa los terrones de su vida, rompa los terrones de su corazón. Pero no podemos pretender convivir de esa forma porque definitivamente nos vamos a estancar y se van a terminar inutilizando aquellas habilidades que, repito, están en nosotros con toda seguridad porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero empiece por romper los terrones de su vida. Dice también, de igual forma, el profeta Jeremías, a la luz del capítulo 15, en el versículo 19, si entresacares lo precioso de lo vil. Qué término tan interesante este, si entresacares, que es el equivalente a decir, si separares lo precioso de lo vil. Porque necesariamente es la decisión que yo tomo de romper los terrones, de separar, tal y como separó Dios la luz de las tinieblas cuando creó los cielos y la tierra. De otra manera, voy a quedarme allí, sin saber cómo empezar. Y va a pasar el tiempo sin entender que lo primero que debía hacer era romper los terrones, era sacar las moscas muertas del perfume, o en otros términos, era eliminar los parásitos con los que no puedo convivir. Hay que primero limpiar el desorden, y fruto de limpiar el desorden, entonces ahí sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a solucionar? Es como cuando usted se sienta en un escritorio desordenado, con muchas cosas por hacer, claro, con muchas decisiones por tomar, pero usted ve su escritorio y la verdad es que no inspira de lo desordenado que está. Papeles por todo lado, lápices por todo lado, en fin, todo tipo de suciedad. No, primero organiza el escritorio. Eso es romper los terrones y ahí sí empecemos a buscar soluciones. Dios es un Dios de orden. Y de la misma manera, nosotros tenemos que empezar por ser ordenados. Eso, repito, representa romper los terrones. Como segundo consejo práctico, después de entender este primer aspecto tan importante, pues vale la pena irnos a la etapa de la siembra. Y me dice la Biblia, a la luz del versículo 25 de Isaías 28, cuando se ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Y esto de lo que me habla el verso 25, sin duda alguna, ya tiene que ver con el proceso de la siembra. Una vez, me dice el versículo 25, se ha igualado la superficie. Bien me dice el versículo 24 que no puedo quedarme arando todo el día. Hay que romper los terrones, pero no puedo quedarme rompiendo terrones todo el día. El proceso de organizar no me puede durar toda la vida. Hay que organizar, hay que romper, hay que dejar, hay que despojarme de aquello que no sirve, pero necesariamente se requiere de un nuevo paso. No me puedo quedar todo el tiempo diciendo, el vaso no está medio vacío, el vaso está medio lleno. No, hay que mirar la manera de una vez por todas de llenar el vaso. Y eso implica sembrar, eso implica las decisiones que definitivamente voy a tomar para poder lograrlo. Y en ese sentido, pues viene esta segunda etapa, en aras de poder ser recursivos, en aras de poder ser creativos, pues vale la pena hablar entonces de la etapa de la siembra. Y la etapa de la siembra, repito, nos la describe muy bien el versículo 25. Necesariamente hay que sembrar, hay que dar pasos en pro de alcanzar aquello que nos proponemos. No podemos quedarnos toda la vida soñando con aquello que nunca llegó. Llega el momento también de poder resolver. Esa es una persona recursiva. Y tomar decisiones. Y claro, muchas veces esas decisiones van a implicar riesgos, pero son riesgos que necesariamente yo debo estar dispuesto a tomar. Claro, por supuesto, siempre tratando de mitigarlos en su máxima expresión, pero inevitablemente siempre van a existir esos riesgos, pero no por eso no puedo dejar de dar pasos. Hay que saltar, ya encontraremos el piso, pero hay que saltar. Y eso es lo que justamente representa la etapa de la siembra. Bien dice nuevamente el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 11, versículos del 1 al 2,
Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancia. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podrían haber más adelante. Y mire que el consejo que nos da la palabra de Dios es: necesariamente hay que invertir, hay que sembrar, hay que resolver. Tarde que temprano vendrá la ganancia. Y de hecho, de manera práctica también me dice qué importante es colocar la siembra en varios lugares. Una vez yo coloco la siembra o la inversión en varios lugares, pues de esa forma también mitigo el riesgo, por si de pronto una que otra inversión no resulta como esperaba. Pero lo cierto es que todo esto hace referencia a la importancia de la siembra, entiéndase, de dar pasos, de tomar decisiones, de no quedarme todo el tiempo contemplando la situación, sino efectivamente actuando. Eso representa la siembra, el proceso de la acción, aquello que hago en pro de alcanzar aquello que me he propuesto. Eso es lo que justamente representa la siembra. Pero a veces, también vale la pena decirlo, no tenemos la motivación adecuada para sembrar. Y cuando no existe la motivación adecuada para sembrar, es allí donde fácilmente podemos cometer muchos errores. Cuando no existe la motivación adecuada para sembrar, fácilmente terminamos frustrados en aquello que emprendemos. A veces la motivación para sembrar, para emprender, para tomar decisiones en aras de buscar soluciones, por ejemplo, me llama la atención cuando uno habla con varios emprendedores, que hay gente que dice, por ejemplo, frente al tema de poder emprender, que, bueno, efectivamente ellos están emprendiendo y lo hacen porque de alguna manera creen que esto no hay nada mejor que nadie me mande. Es lo que uno escucha de muchos emprendedores. Es que yo emprendo porque, pues hombre, si emprendo de esa manera logro que nadie me mande. Y entonces satanizamos ese tipo de, digamos, de procesos o de etapas que también se queman en la vida. La etapa, por ejemplo, de ser empleado. Entonces lo que me motiva a emprender es que no quiero que nadie me mande. Pero eso no es tan malo después de todo, si lo miramos de manera objetiva. Justamente aquel que fue empleado, el día de mañana va a poder ser un mejor emprendedor. No sé si hemos pensado de pronto en eso. Porque es que cuando yo soy empleado, tengo que cumplir horarios, tengo que seguir instrucciones, tengo que efectivamente obedecer órdenes. Y todo ese tipo de cosas de alguna manera me preparan para que el día de mañana, cuando no tenga quien me mande, pues yo ya tenga hábitos saludables en mi vida, que aprendí seguramente en la etapa donde fui empleado. Entonces, como resultado de ello, puedo rendir mejor. Así que no es una motivación sana, saludable yo decir, quiero emprender porque no quiero que nadie me mande. No, vale la pena no pisotear lo que fue esa etapa en donde fui empleado, donde seguramente cumplí un horario, instrucciones, en fin, porque en esa etapa fui formado y aprendí muchas cosas que hoy voy a poder utilizar en mi etapa de emprendimiento. Por eso en la etapa de la siembra, la motivación adecuada es fundamental. No puedo equivocarme frente a la motivación. Hay muchas motivaciones, pero no pueden ser las equivocadas. Qué bueno es poder emprender, más bien porque quiero proyectarme, porque tengo sueños, porque tengo metas trazadas muy claras para mí, objetivos propuestos que efectivamente los tengo claros y los voy a alcanzar, porque tengo una visión, porque sé a qué le estoy apuntando. Esa es una motivación diferente. Y qué bueno es que en pro de sembrar, de emprender, en pro de resolver, yo encuentre la motivación adecuada. Y no me equivoque de motivación. No, es que quiero emprender porque definitivamente no me hallo, ¿cierto?, con responsabilidades como las que se tiene cuando uno es empleado. Entonces lo hago porque quiero evadir responsabilidades. Si lo hago por evadir, vuelvo y digo, no tengo la motivación adecuada. Cuando yo quiero emprender, necesariamente debo entender que incluso las otras etapas que he vivido me permiten formarme de la mejor manera para poder proyectar en esta nueva etapa aquello que efectivamente me he propuesto. Pero se hace necesario que primero yo entienda que las etapas que he vivido inclusive van a contribuir a mi formación
para esto nuevo que voy a hacer. Así que la etapa de la siembra es una etapa en donde debo también comprender, a la luz de lo que estamos compartiendo, que debo encontrar, sin duda alguna, la motivación o las razones adecuadas. Y entonces busco soluciones, pero repito, aferrándome a las razones adecuadas, a las motivaciones adecuadas. Y efectivamente las encuentro, pero también porque encontré una motivación indicada para encontrar soluciones a las situaciones que estaba viviendo, para poder crear, para poder inventar. Así como se necesita quebrar los terrones, también se necesita saber sembrar. Y saber sembrar es entender que debo dar pasos, pero necesariamente basados o fundamentados en las motivaciones correctas. Emprender es como saltar de un lado a otro, y si ese salto que yo voy a dar no lo tengo bajo una estructura firme, pues va a ser un salto fallido. De la misma manera sucede para aquellos que quieren decidir, emprender, resolver, crear. Necesariamente deben saltar bajo una estructura firme, bajo la motivación correcta, como le hemos venido indicando. Porque fruto de ello entonces voy a dar un gran salto, un importante salto, pero que la motivación sea la correcta, que la estructura sea lo suficientemente sólida para que ese salto no termine siendo un salto fallido. De la misma manera, es así como yo debo sembrar, es así como yo debo actuar, encontrando las motivaciones adecuadas, para no equivocarme y para no terminar en muchos intentos fallidos que no me conducen a ninguna parte. Como tercer consejo práctico, volviendo nuevamente a lo que me dice la Biblia en Isaías 28, dice también la palabra de Dios en el versículo 27 y 28, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara, y el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y aquí la Biblia también me habla de algo muy interesante. Después de quebrar los terrones, arar la tierra, después de sembrar adecuadamente la semilla, que por supuesto es muy importante allí, también hay que pensar en la cosecha. Y es que de nada sirve un buen arado y una buena siembra si no hay una correcta siega, una correcta recolección del fruto, una correcta cosecha. Porque es tan importante la cosecha como lo es la siembra y como lo es el arado. Pero si quiero de verdad ser creativo, ser recursivo, buscar soluciones a aquellas situaciones que vivo, también hay que saber recoger el fruto. Y es que a veces el pan se quema saliendo del horno, es lo que dice el famoso dicho. ¿Y cuántas veces todo el proceso termina siendo fallido? Porque no sabemos realizar el proceso de la cosecha. La importancia de entender los pos. De nada sirve una buena cirugía, dirían los médicos, si no hay un correcto proceso de posoperatorio. La cirugía pudo haber sido excelente, pero si no hubo un correcto posoperatorio, pues por más excelente que haya sido la cirugía, todo se vino abajo, porque no hubo un correcto posoperatorio. Y así sucede en todas las áreas, en todos los aspectos de la vida. Qué importante es entender lo que representa el proceso de recoger el fruto, el proceso de recoger la cosecha. Dice la palabra de Dios a la luz del libro de Proverbios en el capítulo 10, en el versículo 5, el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Y muchos mantienen muy despiertos, activos, a la hora de encontrar soluciones a los problemas, a la hora de emprender, a la hora de crear. Pero desafortunadamente cuando ya llegan al éxito, cuando ya llegan a recoger el fruto de lo que han sembrado, es decir, su cosecha, allí se duermen y entonces terminan convirtiéndose, como lo dice bien el proverbio, en una vergüenza. Porque no entienden que el proceso de la cosecha es tan importante como lo que fue la siembra o como lo que fue la etapa del arado. Es también importante saber cosechar. Es importante, por ejemplo, saber administrar los recursos que hacen parte de esa cosecha. ¿Cuántos
Hacemos un esfuerzo impresionante a la hora de sembrar, pero ya cuando tenemos la cosecha, desafortunadamente despilfarramos lo que recibimos. No tenemos en cuenta conceptos tan importantes como la reinversión de aquello que ganamos. Y no sabemos administrar lo que ganamos y entonces termina siendo fallido todo lo que representó la etapa del arado y la etapa de la siembra. Definitivamente hay que saber cosechar. Y eso es lo que me dice justamente allí el libro de Isaías en el capítulo 25, el capítulo 28. La importancia también de saber recoger el eneldo, de saber recoger el comino. El proceso del eneldo tiene un proceso distinto al proceso del comino. Cada uno de acuerdo al proceso de la siembra y cada uno de acuerdo a las características de dos frutos muy distintos. Eso es lo que me está queriendo decir el profeta Isaías. Pero por eso, implícitamente, lo que me está diciendo la Biblia es mucho cuidado a la hora de cosechar. Hay que saber cosechar y hay que ser sabio para no terminar durmiéndome en el momento de la cosecha y, como bien me lo dice el libro de Proverbios, tal y como lo acabamos de leer, terminar siendo una vergüenza. De manera que una habilidad tan importante como la habilidad de ser recursivos, de ser creativos, implica entender estas tres etapas tan necesarias dentro de aquello que nosotros llevamos a cabo para verdaderamente ser exitosos en aquello que creamos, en aquello frente a lo cual estamos buscando soluciones, haciendo uso de nuestra recursividad. Se necesita saber arar, quebrar los terrones, rompa los terrones de su vida, saque los parásitos, limpie el desorden antes de iniciar la etapa de la siembra, es decir, la etapa de tomar acciones, la etapa de tomar decisiones, buscando siempre las razones o las motivaciones adecuadas, para que no terminemos saltando sin tener una estructura sólida y termine siendo un salto fallido. Pero de igual manera, la tercera etapa fundamental, la etapa de saber recoger la cosecha, saber recoger el fruto. No puedo cantar victoria porque tuve una buena siembra. Si llegó el fruto, de igual forma hay que ser sabios, hay que saber administrar el éxito que seguramente pudo llegar para que no termine esa última etapa haciendo que las dos anteriores de igual forma terminen fracasando porque no supimos hacer bien las cosas en la etapa de la cosecha, en la etapa de la recolección del fruto. Habilidades prácticas que necesariamente tienen que llevarnos a marcar la diferencia en medio del entorno en donde nos desenvolvemos. Pero con toda seguridad, Dios quiere que nosotros podamos llegar más lejos. Pero esto va íntimamente ligado a atender y entender lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo en el espacio de hoy. Con esto en mente entonces, ¿qué les parece si oramos para culminar este espacio? Amado Dios, hoy quiero darte muchas gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a entender, Señor, en tu palabra, que somos tus hijos. Y como tus hijos, Señor, fuimos creados a tu imagen y semejanza. De manera que podemos ser recursivos, podemos ser creativos, sin duda alguna podemos lograrlo. Pero esto implica necesariamente, Señor, que entendamos procesos, como los procesos del labrador cuando trabaja la tierra. La importancia de entender lo que significa el arado, lo que significa romper los terrones. Cuánto desorden puede haber a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas, que necesariamente primero hay que limpiar. Cuántas cosas de las cuales necesariamente hay que despojarnos antes de sembrar, antes de tomar decisiones. Qué equivocado puede ser aquella decisión que tomo en medio de mi desorden, sin antes haber limpiado. Pero también cuán importante es esa decisión que tomo, esa etapa de siembra, que a veces no está fundamentada en la motivación adecuada, Señor. Y entonces dejo un trabajo y entonces emprendo un nuevo proyecto, pero sin revisar primero cuál fue la razón o la motivación que me llevó a emprender, que me llevó a tomar decisiones. Hoy dile, Señor, que mi motivación para tomar decisiones siempre sea la correcta, aquella que verdaderamente está dirigida por ti, y no por el contrario, decisiones basadas en mi amargura, en mi resentimiento con la etapa actual que estoy viviendo, Señor, que me puede llevar, oh Dios, a mi destrucción,
al fracaso de muchos proyectos que inicio, Señor. Pero también enséñame a ser sabio a la hora de administrar el éxito, a la hora, Señor, de recoger el fruto de mi labranza, de mi trabajo, de mi esfuerzo, Señor, porque allí también entiendo, necesito sabiduría, oh Dios, para no terminar siendo vergüenza, Señor, porque me dormí en el momento de la siega, en el momento de la recolección del fruto. Enséñame a ser sabio, Dios, para allí también, Señor, saber administrar lo que tú me das, la prosperidad que tú me provees, que tú me entregas. Allí también, Señor, permíteme actuar con sensatez y con objetividad. Gracias por tu palabra y por lo que a través de ella, Señor, hoy nos llevas a entender de esta habilidad tan importante como lo es la creatividad, como lo es la recursividad, Señor. Gracias por enseñarnos y por formarnos. Hoy, Señor, nos quedamos contigo, expectantes de todo lo que a través de ese ciclo quieres continuar hablando y enseñando a nuestro corazón. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Damos muchas gracias a Andrés Sánchez por este tema tan importante y necesario para nuestras vidas. Bueno, y en la cartelera quiero recomendarles una película muy interesante. Es Madame Curie, una mente brillante y un amor sin barreras. Marie Curie y su esposo Pierre emprenden un viaje científico que definirá una historia de amor. Antes de que te desconectes de nuestra reunión mundial, quiero invitarte a que te conectes también a un taller que va a haber justamente desfinalizando esa reunión en cada uno de sus distritos. Las células PEC en este momento se reúnen para hacer una inmersión un poco más profunda en el tema que acabamos de abordar a través de un taller interactivo que se va a desarrollar en células. Entonces, invitarlos, si a usted no le ha llegado el link, llame a su líder distrital, a su líder de ministerio PEC y él le podrá enviar vía WhatsApp el link de conexión. Entonces, para que no se pierda ese tiempo que es de bastante aprendizaje. También dentro de 8 días nuestra cita, vamos a ver la segunda habilidad crítica de esos profesionales eficientes. Vamos a hablar sobre la inteligencia social. Mucho se habla hoy acerca de la inteligencia social, entonces es el tiempo de que nosotros lo abordemos a través de lo que nos dice el manual de vida. Jessica, gracias por acompañarnos en esta noche. Por favor, procede con la parrilla de programación. Bueno, y antes de despedirnos es muy importante que les recuerde nuestra parrilla de programación semanal. Ya sabemos que tenemos una cita de lunes a viernes a las 5 de la mañana con nuestro líder Jimmy Chamorro en nuestro programa Teoterapia y Meditación. Asimismo, a las 9 de la noche también con nuestro líder nos encontramos en Abre los Cielos. El día martes a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión de parejas. Los miércoles tenemos una cita nosotros a las 7 de la noche en nuestra reunión del PEC. Los jueves a las 3 de la tarde tenemos nuestra reunión especializada para mujeres con nuestra líder mundial, la líder Saidi Mora. Y los jueves a las 7 de la noche también nos encontramos con todos los jóvenes del ministerio MJC. Asimismo, los viernes nos encontramos nuevamente a las 7 de la noche con el ministerio Alfa y Omega. Tenemos una reunión muy especial todos los sábados a las 10 de la mañana, nuestra reunión del ministerio infantil MIC. Y a las 5 de la tarde nos encontramos en familia en nuestra reunión Raíces. No olvidemos nuestro podcast semanal todos los domingos a través de Spotify y SoundCloud. Qué alegría estar con ustedes en esta reunión tan especial del día de hoy. Buenas noches.